¿Tienes problemas legales y no tienes recursos? No te vayas y escucha Defensoría Contigo, el programa donde te diremos qué puedes o debes hacer para proteger tus derechos. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos, todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Cada lunes de 10:30 a 11 de la mañana conversaremos con abogados, defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales, en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Empezamos. El día de hoy nos acompaña el licenciado José Guadalupe Fragoso y él es un especialista en contratos y es precisamente del tema que vamos a hablar. Muy buenos días, licenciado José Guadalupe. ¿Cómo está? Y platíquenos qué es esto de los contratos. Muy buenas tardes. Quiero presentarme por teléfono para usted y su atento auditorio. Mi nombre es licenciado José Guadalupe Fragoso Rodríguez. Trabajo como asesor jurídico de oficio en el Instituto Estatal de la Defensoría Pública en Delegación Acuña, Coahuila. Y las áreas en las cuales estoy como asesor son el área civil, el área familiar, el área mercantil y cuando se requiere el amparo. Después de esto, pues el tema que me correspondió hoy darles a conocer, que es muy importante porque todos los días, prácticamente desde que nacimos hasta que morimos, celebramos contratos, bien sea por sí o por interpósita persona, es decir, por un tercero. Pero es nuestro diario vivir, los contratos. Entonces es prácticamente una cuestión inherente a nuestras personas, y como lo acabo de mencionar, desde que nacimos hasta que morimos. Empezamos en primer término con la clasificación general de los contratos. Tendremos que iniciar primero por lo que es propiamente lo que es la definición de un contrato. El contrato se define técnicamente o bien en un sentido más práctico como un acuerdo de dos o más voluntades o inclusive de una sola voluntad. No necesariamente tiene que ser dos voluntades para la creación de un contrato. Basta y sobra que sea una sola voluntad, pero eso más adelante se los explicaré cuando hablamos de los contratos unilaterales, cuando hablamos de la clasificación de los contratos. Bueno, en términos generales, el contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear y transmitir los derechos y obligaciones. Es una especie, los contratos, dentro del género de los convenios, porque también hemos escuchado, también todos los días de nuestras vidas escuchamos que los convenios, vamos a concertar un convenio para terminar esto, o para modificar esto o aquello, o para crear, o para transmitir derechos y obligaciones. Es decir, el convenio es más amplio que el contrato, porque el convenio cumple una doble función, una función positiva que es el de crear y transmitir derechos y obligaciones, y una función negativa como lo es la modificación y la extinción de los derechos y obligaciones. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el contrato tiene únicamente funciones positivas, que son las de crear y transmitir derechos y obligaciones entre ese acuerdo de voluntades, en tanto que en el convenio únicamente estamos hablando de que cumple esta doble función, tiene dos funciones: crear y transmitir, y modificar o extinguir derechos y obligaciones. Más adelante, durante el transcurso del desarrollo de estos temas, les voy a ir diciendo ejemplos de cada uno de las figuras jurídicas que se dan en nuestro diario vivir y que son aplicables a la clasificación de los contratos. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
¿Qué me queda usted hacer, Nereida? Todo muy claro, licenciado. ¿Nos podría hablar de la clasificación de los contratos? Nos ha comentado que existen, muchos contratos e iniciemos con los unilaterales y bilaterales. ¿A qué se refieren estos contratos? Y si nos pudiera dar algunos ejemplos prácticos para los radioescuchas, porque de repente escuchamos estos términos como contratos, convenios, y pareciera que estos los hacen únicamente a lo mejor empresarios, personas que tienen que acudir ante un notario, pero usted hablaba de que los hacemos en el día a día. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Por supuesto que sí. Empezamos entonces con los contratos unilaterales y los bilaterales. El contrato unilateral, mire, es un acuerdo de voluntades. Aunque su nombre dice unilateral, se supone que es una persona, pero no. Aquí intervienen siempre dos personas, porque es un acuerdo de voluntades que engendra derechos y obligaciones. Ahí es donde está el punto, el fondo del asunto, o el meollo, como diría el Cantinflas, el detalle, como diría este señor, este grande actor, diría, ahí está el detalle. El contrato unilateral es el acuerdo de voluntades que engendra, pero solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. ¿Cómo está el asunto aquí? Más para uno va a beneficiar, para uno y al otro nomás le va a crear obligaciones. Pareciera que todos los contratos nos generan derechos y obligaciones recíprocos. Normalmente es lo que la mayoría de las personas creen, pero no es así. Hay contratos en los cuales estos derechos y obligaciones nada más son para una de las partes, en tanto que el otro es el único que se va a beneficiar. ¿Dónde podemos encontrar el ejemplo más práctico en el cual se da esta situación? Que nada más beneficia a una parte y engendra obligaciones para la otra parte. Pues el ejemplo más clásico es la donación. La donación, para explicarlo en términos también populares, vox populi, es lo que es un regalo. A todos nos han dado regalos en nuestras vidas. Sin embargo, jurídicamente se le denomina donación. Entonces, aquí encontramos que el obligado, el que tiene las obligaciones, nada más es para una parte. ¿Para quién será? Pues para la persona que está haciendo la donación, el regalo. En tanto que ¿quién se va a beneficiar sin estar obligado a nada? Pues el beneficiario, la persona que recibe el regalo. Es el ejemplo, digamos que más clásico por antonomasia. ¿Sí me explico? Así es, y aquí se entiende que es unilateral porque una persona lo da, otra persona lo recibe, pero nada más uno está obligado, digamos, a brindarlo, ¿verdad? El que lo da y se beneficia el que lo recibe. Ese sería un ejemplo de un convenio unilateral. Es decir, que nada más engendra obligaciones para una de las partes y beneficios o provechos para la otra parte. Okay. Entonces ahora lo contrario, el antagónico, que viene siendo el bilateral, aquí sí los derechos y obligaciones, los gravámenes, las cargas, son recíprocos para uno como para otro, para las dos partes, para las partes que intervengan en ese contrato. Aquí le puedo poner, por ejemplo, el contrato de compraventa. ¿A qué se obliga el vendedor? A entregar la cosa vendida. ¿A qué se obliga el comprador? A pagar el precio de la cosa vendida. Cuando hablamos de un contrato de compraventa de contado, hay contratos de compraventa a plazos. Bueno, ¿a qué se obliga el vendedor? A plazo determinado. Bueno, pues a esperar a que se cumpla el plazo para poder exigir el pago. No puede exigirlo antes de que se venza el plazo, ¿verdad? En tanto que el vendedor, ¿a qué se obliga el comprador? ¿A qué se obliga el comprador? Pues a pagar precisamente el abono que le corresponde mes a mes
o semana a semana, o a cada quincena. Esto es muy común, esto lo hacemos también todos los días en los contratos de compraventa a plazos, o bien en los contratos de compraventa al contado, que en ese mismo momento se consume el acto, ¿verdad? Por la realización misma del mismo, es decir, se contraen los derechos y obligaciones en ese mismo momento, en tanto que en el otro, en el de a plazos, en el ejemplo de compraventa a plazos, pues es de trato sucesivo. Otro ejemplo que tenemos sería el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, en términos populares, es lo que es un préstamo de dinero. Uh-huh. Oneroso, puede ser oneroso o a título gratuito. ¿Qué es oneroso, licenciado? Es cuando se causa un interés, uh-huh, un pago adicional. Eso es oneroso, no precisamente que sea más caro. En tanto a título gratuito no te voy a pagar interés. Muchas veces también en nuestro diario vivir, por eso les dije que los contratos están unidos con nosotros de por vida. Muchas veces en alguna ocasión nos vemos en la penosa necesidad de pedir dinero prestado. Uh-huh. A todos nos ha pasado tal vez en alguna ocasión de nuestras vidas. Pues ese dinero prestado a nuestras amistades o a alguna institución crediticia, se le denomina contrato de mutuo. Entonces, hay veces que por atención a la persona no le cobramos interés. Eso se le llama gratuito. Ok. Te presto 5 pesos, préstame 5 pesos para completar la combi. No completo. Les pongo ejemplos así, chuscos, burdos, para hacerlo más ameno, más sencillo. Pues ten los 5 pesos, mañana me los pagas. Está muy bien. Ahí están celebrando en ese momento un contrato gratuito, mutuo, sin interés. Okay. Pero hay personas, préstame, necesito para pagar la mensualidad del carro 5,000 pesos. Bueno, te voy a prestar los 5,000 pesos, pero me vas a dar 500 pesos por habértelos prestado. Pues ahí estamos hablando entonces de un contrato de mutuo oneroso, porque le está generando un interés, una cantidad adicional a la que originalmente se le está prestando, se le está otorgando. Se le llama, al que presta, se le llama mutuante, y al que recibe el dinero, mutuatario. Okay. Así se le denomina. Está claro el ejemplo de los unilaterales y los bilaterales. Sí, así es, licenciado. Está muy simple. Tenemos otro bilateral, otro ejemplo de un bilateral. Tenemos, por ejemplo, el arrendamiento. En términos populares, voy a decir no solamente la palabra arrendamiento para que el público nos pueda hacerles yo más comprensible esto del arrendamiento. Pues es cuando rentan una casa o un mueble, ¿verdad? Que rentan el puestecito para vender hamburguesas o para vender hot dogs, ¿verdad? Lo están rentando. No están, pero técnicamente se le denomina, están haciendo un contrato de arrendamiento. Uh-huh. O bien que van a rentar que un condominio o el lugar en donde habitan, que lo están rentando. Bueno, entonces no realmente lo están rentando, jurídicamente se le dice lo tienes dado en arrendamiento. No lo estoy rentando, lo tengo dado en arrendamiento. En arrendamiento. Entonces la persona el rentero, como lo conoce la gente, el rentero, el señor Barriga, para ubicarlo mejor, es el que va y cobra la renta. A él se le llama arrendador. Uh-huh. En tanto, la persona que tiene la obligación de pagar la renta, ahí está don Ramón, entonces a él se le llama arrendatario. Okay. Entonces aquí surgen obligaciones y derechos recíprocos, es otro ejemplo de bilateral, para ambas partes. Uno, de otorgar el bien mueble o inmueble en uso para que otra persona tenga el uso y disfrute de ese inmueble a través del
el precio convenido por el arrendamiento. Se obliga también el arrendatario, pues obviamente, a cuidar la cosa que se le está dando en arrendamiento, a destinarla para el fin para el cual le fue arrendado. No otro fin. Si le fue arrendado para casa habitación, pues para ese fin nada más, no para que ponga en su casa el puesto de garnachas, por ejemplo, para que se ponga a vender allí en la casa, la pongan como tienda de abarrotes. Pues no, ese no es el fin. Entonces eso da lugar a que le nazca un derecho al arrendador a rescindirle el contrato porque está haciendo un uso distinto para el cual le fue dado en arrendamiento. Es decir, lo que quiero decir con esto o explicarme con esto es que nacen una serie de derechos y obligaciones de forma recíproca, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Y el arrendador, pues, es, entre otros obligaciones que tiene, pues es no ir a molestar a su arrendatario. ¿Se me explica? Mientras dure el tiempo del contrato. Está clarito lo de los contratos unilaterales y bilaterales. Y bilaterales. Y por ejemplo, licenciado, si yo como arrendatario utilizo una casa que me están rentando para unos fines que no están previstos en el contrato, digamos que yo la utilice para Airbnb, para rentarla, para hacer fiestas, etcétera, ¿qué puede pasar si no está eso aclarado en el contrato? Muy bien. Pueden pasar dos situaciones. Pueden pasar, en primer término, si el contrato se hizo por escrito o si no se hizo por escrito. Normalmente, lo que se me acaba de mencionar, lo normal es que lo hacen por escrito. Muchas personas compran los formatos en las mercerías, donde ya vienen estipuladas las cláusulas a las cuales se obliga el arrendador y las cláusulas a las cuales se obliga el arrendatario. Sin embargo, esos formatitos, si usted los lee o si tiene la oportunidad de comprar alguno, mencionan disposiciones legales, pero del Código del Distrito Federal, no son aplicables en nuestro estado. Entonces lo sugerible es una de dos, que acudan con un abogado especialista en la materia para que les elabore un contrato adecuadas a sus propias necesidades y a los derechos y obligaciones a los cuales específicamente van a adquirir el arrendador y el arrendatario. Okay. Para que sea adecuado, les repito, a sus necesidades y no uno generalizado como vienen en los formatos. Pueden acudir con un abogado especialista en el área civil preferentemente, o bien en su defecto pueden acudir también, hasta donde sé, en la Facultad de Jurisprudencia. No sé qué tal, cada y cuando hacen brigadas, o a Defensoría Pública, inclusive con nosotros, a decirles o asesorarles en cómo elaborar un contrato adecuado a sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque si se especifican por escrito esas obligaciones, entre otras cosas usted mencionó, si rento yo la casa o el inmueble, estamos hablando entonces de un subarrendamiento, donde usted arrienda parcialmente el inmueble o el mueble que le fue dado a usted en arrendamiento, si lo hace pero sin consentimiento del arrendador, entonces esa es una causa para rescindir el contrato sin responsabilidad para el arrendador. O bien, como lo mencioné hace un momento, si el bien, puede ser mueble o inmueble, se utiliza para fines distintos para el cual
fue dado en arrendamiento son causales, pues causa para darlo, dar por rescindido el contrato de arrendamiento. Normalmente en todos los contratitos, bien sea en esos generales o mejor aún si lo adecúan a sus necesidades, haciéndolo de la forma como lo acabo de mencionar, a través de un abogado particular o acudir a una defensoría pública o en las brigadas que ocasionalmente hace la Facultad de Jurisprudencia, solicitar el apoyo para que les brinden una asesoría y les ayuden a la elaboración de su contrato, acorde, les repito, y adecuado a sus necesidades de cada una de las partes, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Y la otra situación que puede pasar es, primero por escrito, si no lo hacen por escrito, normalmente en los contratos por escrito se establece la fecha de la terminación del contrato de arrendamiento. Si no se renova, es decir, si no se lleva a cabo otro nuevo contrato, tácitamente y el arrendatario continúa en el uso y goce de la cosa dada en arrendamiento, si no se lleva a cabo otro contrato por escrito, tácitamente se convierte en un contrato por tiempo indefinido y se termina a voluntad de cualquiera de las partes con 2 meses con anticipación a la otra parte. Es decir, durante estos 2 meses no van a pagar renta, pero cuando se convierten por tiempo indefinido. Ahora bien, puede suceder que las partes, por así convenir a sus propios intereses, decidan elaborar el contrato de manera consensual. ¿Qué significa esto? Que no lo hagan por escrito, es decir, sin esa formalidad. Entonces, cuando es así, pues si hay problemas entre las partes por cualquier situación que se pueda presentar que no estuvo prevista en el contrato verbal, porque nada más te riendo el inmueble, te lo doy en arrendamiento en tanto, págame tanto y se acabó, pero no especifican causas de rescisión ni por cuánto tiempo se iba a durar el arrendamiento, en fin, es muy abstracto ese tipo de contratos. Entonces, cuando se llega a suscitar, le repito, un problema entre el arrendador y el arrendatario, pues entonces el que va a tener ahí mayor problema para poder obtener la desocupación y entrega del inmueble va a ser el arrendador, porque primero tiene que justificar y acreditar ante un juzgado la existencia del mismo contrato. ¿Y cómo hacer esto? Pues a través de algo que se denomina medios preparatorios de juicio para acreditar la tenencia o la posesión en que tiene dado el arrendatario el bien en cuestión. Y esto pues le va a generar obviamente al arrendador pues pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Porque va a tener que solicitar los servicios de un abogado particular o en su defecto acudir a una defensoría pública para solicitar nada más asesoría. Le repito, aquí en estos casos nada más se brinda la asesoría para el patrocinio de un arrendador en un juicio de esa naturaleza, tenemos nuestro propio reglamento, no es aplicable para representar a un arrendador en un tipo de juicio de esa naturaleza. Únicamente se representa a los arrendatarios. Entonces necesariamente tendría que contratar los servicios de un abogado particular para promover ese tipo de procedimiento. Primero, los medios preparatorios de juicio para acreditar la posesión o la tenencia en que tiene dado el inmueble o el mueble esa persona a quien se presume que hay o hubo un arrendamiento y que fue hecho en forma verbal. Después de eso, una vez que se acredite que se hizo un contrato de arrendamiento de esa forma, de manera verbal, pues entonces promover ya lo que es la terminación, que es diferente, la terminación del contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque es
como es por escrito, pues entonces es un contrato por tiempo indefinido, y para poder dar por terminado se tiene que hacer el aviso indubitable, es decir, sin que quede la menor duda a la otra parte, a través de un juzgado, promoviendo estas diligencias que así se denominan, diligencias preliminares para de aviso indubitable, donde se da por terminado el contrato de arrendamiento dado por escrito. Y se le otorgan los 2 meses para que se ocupe el inmueble. Ahora bien, puede también pasar, esto es muy previsorio también, de que hay personas muy timadoras, porque ya como conocen de esto, se aprovechan de la circunstancia con el arrendador, celebran el contrato de manera verbal, y ya saben de antemano que no los van a poder sacar de inmediato, que tienen que promover los medios preparatorios de juicio y luego el aviso indubitable, y si no se salen a los 2 meses, pues hay que promover el juicio principal, el juicio ordinario civil, que viene siendo la terminación del contrato de arrendamiento, y ahí se lleva otros 6-8 meses fácilmente. Entonces aquí, para prevenir esa situación, sobre todo para el arrendador, pues que los contratos los hagan por escrito. Ahora bien, para que ambas partes resulten beneficiadas de los contratos, porque se adecuan a sus necesidades tanto para uno como para el otro, pues también de igual forma que lo hagan por escrito, y les repito, acudiendo a una defensoría para que les ayuden a elaborar el contrato que necesitan, o a las brigadas de la Facultad de Jurisprudencia, o en su defecto con un abogado particular. Pues muchísimas gracias. Se van a originar muchos problemas de carácter legal. Ok, muchas gracias, licenciado. Pues la verdad es que nos brinda información súper importante para estar nosotros al pendiente cuando celebremos algún tipo de contrato, porque como bien dice, hay personas que pues saben del tema y que se aprovechan a veces de este tipo de trámites que son bastante largos. Y pues bueno, si usted está de acuerdo, licenciado, y como son temas muy interesantes, pues nos gustaría que nos acompañara la próxima semana para que nos siga hablando de los demás contratos que hay conmutativos y onerosos, reales y consensuales, formales y consensuales. Fíjense, estos términos suenan bastante rebuscados para los que no estudiamos derecho, pero aquí el licenciado nos los ha explicado de una forma muy sencilla, y pues con esto queremos agradecer al licenciado José Guadalupe Fragoso Rodríguez por su participación. Y esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal, digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de la Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Saltillo, Sabina, San Pedro y Torreón. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Defensoría Contigo te espera en su próxima emisión para seguir asesorándote sobre lo que puedes o debes hacer para proteger tus derechos. Hasta la próxima.